Buenas tardes, país. Bienvenido una vez más a Opinión Pública. En el día de hoy tengo el honor de tener a mi diestra al doctor Manuel Núñez, quien es ensayista, historiador y además conferencista. Y ahora tiene una particularidad que va a desarrollar una carrera como relator, algo inédito en su carrera de escritor. Y vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el problema de la migración haitiana, que se dice que estamos en la hora de los hornos. Después de esta pausa, vamos a comenzar de lleno en lo que tiene que ver con la entrevista del doctor Núñez en esta opinión pública de hoy. Para sentirse bien y ir a sus compromisos sociales, visite siempre al mejor salón de esta capital. Salón Marcia Beauty Center. Está en la Rómulo Betancourt, esquina Cabonabo. Y para mayor información, puede llamar a su teléfono 809-482-3239. Manuel, como dice Iván Catón, el problema haitiano ha hecho metástasis. Y me gustaría que nos dijera, como dice también, que estamos en la hora de los hornos. ¿Qué tiene que ver con la migración haitiana y qué tú puedes ver con las llamadas que están haciendo tanto el gobierno haitiano como el dominicano, que presten atención a la comunidad internacional a este problema? Mira, hay una situación gravísima, puesto que hemos llegado a un grado cero del problema, es decir, hemos tocado fondo, en razón de que el Estado haitiano, que debió ser el interlocutor de los dominicanos, el Estado haitiano ha desaparecido. En Haití no hay un gobierno, no hay una institución que controle el territorio, o sea, no hay ejército, no hay quien controle el espacio marítimo, no hay armada, no hay quien controle el espacio aéreo, no hay una fuerza que pueda prohibir a naves extrañas o grupos delincuenciales del crimen organizado que pudiesen penetrar en su espacio aéreo. No hay tampoco en el país, en el territorio haitiano, un polo de autoridad, porque el poder está desmigajado en bandas rivales que secuestran, matan, asesinan, cobran peajes, mantienen el país en zozobra. Una parte importante de los grupos representantes internacionales, embajadores y cónsules han trasladado sus familias a la República Dominicana, aunque algunos todavía mantienen allí abiertas sus oficinas. Lo que quiere decir que ese país va a la deriva, la población ve deteriorarse con una inflación espantosa su poder de vida, es decir... Sobre todo con los combustibles. Es decir, los combustibles han pasado de unos 200 y pico de pesos dominicanos a 1.000 pesos el galón dominicano. Es decir, para que ustedes miran, un país más pobre que República Dominicana, lo cual es escandaloso. No hay escuelas, no hay policía realmente que cuide a las personas, no hay tampoco ningún gobierno que se sienta y que provea de servicios a la población, servicios de educación, servicios de salud pública, servicios de seguridad, servicios incluso de identidad, de pasaporte, documento de identidad. El país está en manos de la delincuencia y frente a ese descalabro en que se están asesinando personas todos los días, violando mujeres, asaltando a los grupos empresariales. Frente a eso, pues
el grupo que está allí al mando, o más bien reconocido como tal, que es el grupo que dirige el señor Ariel Henry, que no tiene el control en modo alguno del territorio, pues ha solicitado a Naciones Unidas, que es el organismo representante de la comunidad internacional, que intervenga, ¿no? Que intervenga en el país para tratar de reponer el orden, para crear un polo de autoridad, que se vea que hay un mando y darle un sentido de progreso a la actividad que pudiera desarrollarse allí, porque ahora mismo todo se convierte en agua de borrajo, o sea, todo está enredado, turbio, no hay nada, no se ve ningún futuro en un país donde las personas huyen despavoridas, un país que se ha transformado no solo en un problema para Haití, sino en un problema para el continente, porque los haitianos están incordiando en Chile, en Brasil, en Centroamérica, en Panamá, en México, huyendo a como de lugar, y el país más vulnerable en la estampida haitiana es la República Dominicana, que tiene con Haití una frontera de 391 kilómetros de longitud. Así que estamos expuestos a que esa situación de inestabilidad sea exportada a República Dominicana con consecuencias deleterias que descompondrían nuestra estabilidad, nuestro desarrollo, nuestros progresos y todo lo que hemos logrado en los últimos 60 años de democracia. O sea que estamos en una situación extremadamente grave que debería llamar la atención de todos los sectores que intervienen en la vida política con un proyecto de unidad nacional, porque no es un tema episódico, no es un tema ocasional. Es sistémico. Es un tema sistémico y en el cual va la propia soberanía del país. Supervivencia y soberanía de la nación dominicana que están en riesgo. ¿Por qué? Porque esto se ha traducido en el ámbito dominicano en un proceso que yo he llamado la desnacionalización, que ha empezado con la desnacionalización del trabajo en la agricultura, en la construcción, en los servicios, en la bonería, en el turismo, en todas las áreas. La penetración masiva de esta mano de obra ha dejado a los dominicanos sin el disfrute de los yacimientos de empleos que el desarrollo del país ha ido creando. Se ha producido igualmente una desnacionalización de los servicios sanitarios, es decir, de las maternidades están llenas, haitianas, los hospitales, los hogares infantiles. 27 millones, un hospital de Santiago tiene que tener ese recurso para las haitianas que van a... Así es, pero es en todo el país. Te vas a Santiago y te vas al este y te vas a Santo Domingo y te vas en cualquiera de las áreas. Lo que estamos viendo es que los recursos que el país está disponiendo para brindarle salud a la población más menesterosa de la República Dominicana están siendo devorados masivamente por los haitianos. Lo mismo ocurre, se ha producido una desnacionalización del territorio. No sabemos exactamente, Virginia, qué cantidad de tierra del país, de tierra del Estado, ha sido secuestrada por esta población, pero es enorme. Hay que hacer un registro de catastro porque mucha gente, cuando tan pronto se muda a un barrio haitiano, a una propiedad, nadie la quiere comprar, la propiedad baja de precio. ¿Por qué? Porque la Policía Nacional
no actúa con los haitianos, las Fuerzas Armadas no actúan con los haitianos, sino que tiene que ser migración, porque hay toda una serie de restricciones que nos han impuesto los enemigos de la nacionalidad, que evidentemente una situación de ilegalidad debería concernir a todos los cuerpos que están velando por la soberanía nacional, es decir, a la Marina, al Ejército, a la Fuerza Aérea, al J2, a Inteligencia, a la Policía Nacional. Si no, debería ser un asunto exclusivo de migración, porque la tarea es enorme. Migración tiene apenas... ¿Pero para qué existen los soldados dominicanos? ¿No es para proteger a la República Dominicana y sobre todo la soberanía nacional? La existencia de las Fuerzas Armadas justamente es esa. ¿Es eso? Es para proteger la soberanía nacional, que es la autodeterminación del pueblo dominicano en tierra dominicana. Es decir, en el territorio dominicano mandan los dominicanos, nadie más. Entonces, evidentemente, eso no se ha entendido y al parecer nuestras fuerzas de seguridad sienten vergüenza, se avergüenzan de ejercer la soberanía, porque las ONGs las han chantajeado, porque hay funcionarios en el propio gobierno, como ocurre con el ministro Isaac Contreras, que es el ministro de Economía, que son enemigos de las ideas nacionales, que son enemigos de la continuidad histórica de la República Dominicana, y que constituyen una forma de sabotear, de tratar de meter en un enrejado en nuestros propios intereses, favoreciendo que el país se desnacionalice y que la soberanía dominicana se desvanezca ante nuestros propios ojos. Eso es una situación... Pero es un plan. ¿De dónde viene ese plan? ¿Por qué no lo dice? Es un plan no confeso, es un plan inconfeso, porque... pero es un plan que los hilos van conduciendo a lo que está pasando ahora. Sí, es un plan de tratar de que el problema se resuelva a expensas de la existencia de la República Dominicana. Es decir, nosotros estamos viendo que otro país, que no es República Dominicana, se está apropiando de nuestro país, se está apropiando de los empleos, se está apropiando de los hospitales, de las escuelas, del registro civil, y se está apropiando incluso de la nacionalidad, porque el objetivo después es tratar de que se les reconozcan a ellos derechos culturales, que se imponga la lengua creol, que se imponga la existencia de una minoría étnica, de manera que ellos sean la cabeza de playa para seguir ampliando la población haitiana en el país, y en el corazón, en el centro de lo que es la República Dominicana, está creciendo como un tumor, como un cáncer, otro pueblo que no es el dominicano, cuya misión es devorar la existencia del propio pueblo dominicano, y aquellos que estamos llamando a la alerta. Yo hace tiempo que llamé a la alerta, porque hace años, ya hace ya 3 décadas, se publicó El Ocaso de la Nación Dominicana, mi libro sobre el tema. Un libro profético. Exactamente. Tú eres profeta en tu tierra, porque todo lo que tú dijiste en 30 años antes se está cumpliendo. Exactamente. Y entonces, todos aquellos que hemos estado alerta, así llamando a la alerta, de que debemos recuperar los empleos, de que debemos recuperar los hospitales, recuperar el territorio, recuperar el registro civil, evitar cargar con ese peso que destruiría nuestros progresos. A lo que hemos estado diciendo eso, únicamente con el objetivo de defender los intereses del pueblo dominicano, esta gente que está trabajando en contra de la nación, piensa que no tenemos ni siquiera derecho al aire que respiramos. Es decir, que somos
réprobos, es decir, que para que ellos dicen, nosotros somos más amigos de la humanidad que de la nación, pero la República Dominicana forma también parte de la humanidad. Sí, se habla de derechos humanos y los derechos humanos de las personas degolladas, del señor Herarte, que fue degollado hace poco, de Soto y dos personas más que fueron degolladas en la Isabela hace ya un par de semanas. ¿Dónde están los derechos humanos de esos dominicanos degollados? Los asesinos andan sueltos en la maleza de la haitianaje que hay en el país. Y luego tienen una cantidad de ONG que los cubren, que los protegen. Y sin embargo, los dominicanos tienen que sufrir y padecer asesinato, violación, muerte, desplazamiento, destrucción de la vida, desidia, abandono. Sí, no es posible mantener Pero tú estás una situación como esta. Lo que estaba viviendo el criollo antes de la separación y antes de la independencia nacional. Está describiendo todo. Así es. Sí, estamos volviendo al 1822, cuando el país desapareció por el bando haitiano, y ahora la desaparición viene por un desplazamiento de poblaciones que está anulando la soberanía y la autodeterminación del pueblo dominicano, apoyándose en ONGs establecidas en el país, en la comunidad internacional, que no quiere asumir sus responsabilidades con Haití, porque estuvo allí 20 años gastando 900 millones de dólares con la MINUSTAH y luego con la MINUSYUS, y al cabo de 20 años no hicieron nada. El país está peor que cuando lo dejaron. ¿Y entonces qué tú crees que puede suceder? Ahora el presidente de Canadá está hablando con los representantes de Estados Unidos para hacer una intervención en Haití. ¿Qué tú puedes prever de esa diligencia que se dé permanentemente? Por lo que veo, yo estoy siguiendo del pe al pa, como se dice, ¿no? De cabo a rabo, todos los pormenores, las menudencias de la situación de impas que se ha creado en el diálogo de Naciones Unidas. Ya se habló de que Haití no podía por medios propios resolver sus problemas, que sus problemas afectan el entorno de otras naciones soberanas, la principal, la República Dominicana, pero también hay otras naciones implicadas que podrían ser afectadas por el hundimiento de Haití, y que la única forma de evitar ese contratiempo, esos altibajos que podría producir una situación de inestabilidad y de descalabro definitivo, porque Haití ha entrado en un proceso que se conoce en geopolítica como la somalización. El país ha entrado en un proceso de inviabilidad, y donde la única solución es la piratería, el robo, el asalto, el secuestro, el caos. Y entonces, frente a eso, los haitianos que quieren una situación de estabilidad no tienen fuerza para enfrentar las bandas, que son un ejército de varios grupos, ¿no? Distintos entre sí, pero únicamente al servicio de la delincuencia, y que se están enriqueciendo porque Haití es un narcoestado, y allí pues las naves del narcotráfico, tanto las naves aéreas como las naves marítimas, pueden entrar y comerciar y usarlo como una cabeza de playa para su proceso de expansión hacia el resto del continente. Y eso pues le da a ellos la posibilidad de enriquecimiento, de sustracción de renta y la posibilidad de supervivencia económica, que es lo que buscan estas bandas. Entonces, frente a eso,
el poder civil que pueda haber en Haití no tiene ninguna posibilidad, y la posibilidad únicamente tiene que ser una intervención internacional la que resuelva eso. Una intervención internacional que no le carga a República Dominicana el problema haitiano, porque no somos los culpables ni los responsables. Haití no es un problema interno de República Dominicana, es otro país. ¿Y cuál es la derivación de de que eso pase en Haití? ¿Qué va a pasar con República Dominicana, con posiblemente alguien que quiera, o muchos que quieren venir para República Dominicana después que eso se dé, de la intervención en Haití? Bueno, la República Dominicana ya no puede cargar con los haitianos. Debería sacar una gran cantidad para poder tener porque nosotros podemos mantener permanentemente desnacionalizados los yacimientos de empleo, vedados los hospitales y las escuelas, e invadido el registro civil. O sea, no es posible. Yo pienso que la situación, el interés dominicano, que es el que a mí me importa, porque en todo esto hay muchos intereses. Dice que eso fue lo que vino la señora Usna Sella, su secretaria de Seguridad Ciudadana, a República Dominicana, para eso, para prevenir. Ella vino con el objetivo de tratar de explorar la posibilidad de transferirle a los dominicanos el problema, porque los haitianos, una parte de ellos, no están por la labor de reconstruir Haití, ni por el esfuerzo y el sacrificio de años que un proceso de normalización podría llevarse. Y en lugar de hablar de una reconstrucción de ese país, de llevar ese país a un proceso de normalización, lo que dicen, bueno, pero hay un país al lado, dame el de al lado. Es como dicen, bueno, mira, mi casa se destruyó. Y en lugar de reparar tu casa, tú quieres que te den al vecino. Y eso es lo que se está discutiendo. O sea, hay gente que, como el vecino no tiene la gallardía de defender sus intereses, porque el presidente sí tiene el interés de defender a la República Dominicana, pero hay algunos ministros que no. Y entonces eso hace que digamos, la intervención internacional busque apoyo en los enemigos del interés nacional para tratar de quebrar y resolver el problema en República Dominicana, lo cual implicaría liquidar a la República Dominicana en todo su desarrollo. Vamos a hacer una pausa, enseguida volvemos con algo que deriva de este cuestionamiento que le he hecho al doctor Núñez. Enseguida volvemos. Manuel, yo creo que esta puntualización que acaba de hacer nos pone en contexto de lo que ha pasado con los presidentes dominicanos después de Balaguer, que han sido remisos a tratar el tema haitiano, solamente volviendo a Abinader, que ha hecho en todos los foros internacionales, ha llamado la atención y parece que ha llenado su foro. ¿Cuál es tu lectura de esto? Mira, yo pienso que tenemos, en términos globales, una clase política sin criterio nacional. Cuando Balaguer viene de otra generación anterior, que la generación que estuvo bajo el trujillismo, ¿verdad? Y que posteriormente estuvo en los albores del proceso democrático que comienza a partir de las elecciones que le dieron ambos en 1962. Pero tanto Balaguer como Bosch, que fueron los dos grandes líderes, Peña Gómez es una especie de derivación de la obra de Bosch, tenían un criterio nacional definido, ¿no? Ellos eran hombres que conocieron la historia, fueron hombres que vivieron la ocupación nacional estadounidense que dio al traste con la Segunda República, ¿verdad?
en la República que se fundó después de la Restauración, y que después de 8 años de suspensión del Estado Nacional, el país renació tras la desocupación de 1924 y la elección del gobierno del presidente Vázquez. Entonces, el haber vivido tan de cerca la desaparición de la soberanía nacional a los dos hombres que habían nacido con el siglo, que eran Juan Bosch y Joaquín Balaguer, le dio a ellos la visión de que la misión política de un gobernante es salvaguardar la continuidad histórica de la República Dominicana como Estado Nacional. Esa visión no la tuvieron los gobernantes posteriores. No está presente claramente en Leonel Fernández, ni está tampoco tan visible, porque hay una especie de inconsistencia en ese punto en el gobierno de Hipólito Mejía, o de Jorge Blanco, o de Danilo Medina, que fue hasta Luis Abinader, porque Luis Abinader toma una actitud distinta. En los grupos nacionalistas, la gente que se ha preocupado por el tema, le habían pedido al presidente Fernández, que de los últimos presidentes es un hombre indudablemente de una formación intelectual reconocida, un catedrático universitario, un gran comunicador, un hombre de luces intelectuales. Le habían pedido con firma, ¿verdad?, la posibilidad de que se hiciera un referéndum. O sea, era tan tímida la cosa porque era para decirle, bueno, quizás el presidente no quiere que se haga una valla, un muro con Haití, porque no está en el carácter ni en el ánimo de Leonel Fernández ese tipo de políticas, ni tampoco en el ánimo de muchos de sus consejeros, que tenían políticas absolutamente, rotundamente adversas a tratar el tema haitiano con una visión nacionalista. Y todo eso, cuando llegó el gobierno del presidente Abinader, todas esas personas que tenían legítimos temores de que el país se desvaneciera ante esta avalancha de haitianos que está entrando en el país, cuando se le planteó al presidente, y yo estuve entre las personas que lo visitamos, porque él invitó a un grupo de personas, estaba el general Soto Jiménez, estaba Juan Miguel Castillo Pantaleón, estaba Pelegrín Castillo, había varios, ¿no? Y el presidente nos dijo a nosotros, yo voy a hacer la valla, voy a hacer una valla, y yo pienso que es el momento más importante, no porque la valla vaya a resolver el problema, no es eso. Yo creo que el problema la simbología es la simbología, claro. Es el símbolo, es decirle al mundo, nosotros no vamos a ser el lugar donde se va a resolver el problema haitiano, hay que resolverlo en Haití. Pero yo creo que también, como conociste muy bien a su padre, sí, lo nacionalista que era, eso no tiene que ver con esa enseñanza en el hogar de su padre, del actual presidente Luis Abinader. Yo creo que sí. Luis Abinader es un presidente interesante para cualquier dominicano que ama su país. Primero porque no es alguien que viene a resolver un problema económico personal, como ha ocurrido con nuestros presidentes, ¿verdad? Que traen a sus cuñados, a los novios de las hijas, y van al Estado como una especie de botín
a drenar el Estado, ¿no? Y ahora tú ves que están los hermanos, los cuñados, hicieron negocio por más de 100 millones de pesos. Una cosa espantosa, ¿no? Porque nadie mete a su familia en ese tipo de berenjenales. Pero es una actitud frente al Estado visto como un botín. No, el presidente dijo yo le creo, que él vino a servirle al país. Y yo no creo que él vino a servirse del Estado. Y eso es muy importante porque no es una persona cuya finalidad sea hacer dinero, porque ya tiene dinero de su familia, ¿no? de su propia herencia. O sea que es distinto a decir, es una perspectiva diferente. Y eso es importante, pero además está la formación del hogar. Bueno, eso tiene una explicación, porque Balaguer, que fue antihaitiano, dice, nosotros somos un país de siameses, pero ellos allá y nosotros aquí. Claro. Y Balaguer no se puede, la atracción de Balaguer era muy pobre. No, Balaguer no era pobre. No fue al Estado para enriquecer. No, Balaguer no era un hombre, Balaguer venía, el padre de Balaguer, Joaquín Balaguer Lespierre, había sido uno de los grandes, de los comerciantes importantes de la zona del Cibao, que cayó en bancarrota en la Segunda Guerra Mundial cuando hundieron una embarcación de tabaco, y tenía unas 30 y pico de casas. Ya tuvo, tras el hundimiento del cargamento de tabaco en la Primera Guerra Mundial, el padre sufrió un accidente cerebrovascular, quedó inutilizado en gran medida, y la familia Balaguer comenzó a vivir de la venta de las 30 y tantas casas que tenía. La última casa, que fue la que Balaguer le dejó como herencia en Santiago, en la calle Barranco, la casa de la calle Barranco, era una de esas casas. O sea que Balaguer tenía, a los 7 años de edad, era el varón de 7 hermanas, ¿verdad? Eran todas mujeres, el único varón era él. Él tenía un caballo Mustang, o sea que eso era como un vehículo de lujo en aquella época. O sea que no venía de una extracción pobre, ¿no? Y luego en Santiago ya se tuvo que encargar de su familia porque el papá venía menos, pues él fue asumiendo el rol de jefe de la familia. Fue periodista, estudió en la universidad, es decir, fue maestro, pero no fue exactamente, no fue un hijo de limpiabota, ni fue limpiabota como Peña Gómez, ni nada de eso. O sea que no es el caso de un hombre pobre, ¿no? Yo pienso que era más bien acomodado. O sea, nació en un hogar acomodado que fue viniendo a menos. Luego, como era familia de la primera dama, que era Bienvenida Ricardo, que fue primera dama en los 7 años de gobierno primero de Trujillo, desde el 29 hasta el 36, Bienvenida Ricardo fue primera dama y era prima de Balaguer. O sea que él estuvo desde los comienzos, ya un joven acabado de graduar, entró a la carrera diplomática como ministro consejero en Madrid, luego entró como subsecretario de Relaciones Exteriores en el 36 y estuvo durante la matanza, era secretario de Estado de Interiores. Posteriormente, cuando Trujillo se casa con María Martínez, que detestaba a su rival, pues hace que Balaguer salga del país, y Balaguer va a durar casi 12 años fuera como embajador de la era. Es decir, no estuvo en el gran tráfago de la era porque era diplomático. Y se formó en Colombia, donde estuvo casi 10 años, en México y en otros países. Y luego vino ya en los años 50 como ministro de Educación, ministro de Relaciones Exteriores, vicepresidente de la República y presidente títere, cuando Trujillo decide
hacer creer que él ya no está en el poder y lo nombra el último año presidente de la República. Manuel, el problema de los textos educativos, sobre todo el tema histórico, los niños dominicanos, los jóvenes dominicanos no saben de su historia, porque eso fue arrancada de los textos educativos. Ahora que tú estás asesorando al ministro de Educación en este tema, ¿qué se puede esperar de ti para que eso vuelva a sembrar en los jóvenes dominicanos qué fue la independencia nacional? Mira, la preocupación es justa, porque la unidad de currículum, que es una unidad del Ministerio de Educación, es la unidad que controla los contenidos que ha de tener la enseñanza. Es decir, la enseñanza se hace para crear conocimientos. Queremos que los dominicanos del futuro aprendan a leer, a escribir, a contar, a pensar, a expresarse, a comprender el mundo y a amar y conocer su identidad. Es decir, a sentirse dominicanos. No puede ser una educación que no fabrique dominicanos. Entonces, los enemigos del país se enquistaron en la educación y torcieron el currículum nacional. Cuando yo estudiaba en la primaria y el bachillerato, había historia dominicana. La historia dominicana desapareció para enseñar sociales. Sociales es una especie de cosa. Y moral y cívica también se cerró, sí. Pero digamos, sacaron la historia patria, y la historia patria es un capítulo de sociales. Sociales es una especie de menjunje. Te enseñan de la guira de tambora hasta los sistemas políticos. Sí, las ideas que tenían los sociólogos de la universidad, especialmente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de que había que enseñar a la gente sociales. Decirle quién es Carlos Marx o Federico Engels o Nicolás Lenin, pero entonces no sabía quién era Juan Pablo Duarte. Pero yo estudié con Marianela Muñoz en la UAS, Historia Social Dominicana, y una catedrática que nos enseñó el valor de la República Dominicana. Ella venía de Francia, pero tenía actualizado ese concepto. Sí, no, claro, evidentemente, cuando hay personas que tienen conciencia, pues eso no ocurre. Pero digamos que en el caso nuestro, hemos estado jugando con algo muy grave. Y en el caso dominicano es todavía peor, porque cualquier otro país puede darse el lujo de desdeñar su historia, ¿no? Sin correr ningún riesgo. Por ejemplo, pero nosotros no. Nosotros no, porque nosotros, la República Dominicana es un equilibrio de las culturas, un equilibrio de las poblaciones, un equilibrio de las estructuras sociales. Y ese equilibrio se mantiene porque los dominicanos tienen una conciencia de ese equilibrio. Si tú le destruyes el pasado a esos niños y los dejas sin pasado, los dejas desprovistos para defender lo que tienen que defender, pues evidentemente eso fue parte del plan para la República Dominicana. Hacerle una lobotomía, sacarle el alma al dominicano, dejarlo desalmado y vacío ante un problema de dimensiones extraordinarias, pues no era el énfasis necesario para poder defender a su nación, a su patria, a lo que tiene. Yo creo que en buena mano está el pandero contigo ahí. Bueno, vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos. Una primicia tiene este programa, Opinión Pública, de sacar del horno este libro de Manuel Núñez, que se llama La entrada del Barón Samedí en Santo Domingo y otros relatos
Aquí está, el libro tiene la misma alusión al personaje haitiano, que es el que controla la vida haitiana, el barón Samedi, y a su consorte, Mamá Brigitte, la famosa Mamá Brigitte. Y también es un libro que te va a prolongar, es un libro que va a relatar lo que es Manuel Núñez como narrador. Sí, es decir, yo el año pasado publiqué El último sordelo, una novela sobre la vida del poeta estadounidense Ezra Pound. Y este año, pues, dentro de la misma línea literaria, porque yo soy originariamente literato, o sea, mucha gente me conoce como ensayista porque he publicado más de 4.000 páginas de ensayo. Y te han premiado como ensayista. Sí, yo he publicado más de 4.000 páginas de ensayo, pero ahora pues he decidido volver un poco a mis orígenes, y por eso salió mi novela el año pasado, y este año pues sale este libro de cuentos, de relatos, y el año que viene saldrá otra novela, ya está escrita. Pero esto fue un sueño que tú tuviste. Vamos a narrarlo. Bueno, ¿de qué se trata? El libro esencialmente son 11 relatos, ¿no? Relatos diversos que son sobre la vida dominicana, sobre el ménage à trois, ¿verdad? Los conflictos de pareja, sobre situaciones de los hábitos dominicanos. Hay uno sobre lo que hubiera podido ser el diario de Juan Pablo Duarte en San Carlos de Río Negro. Y el relato principal, el más largo, es la entrada del barón Samedi en Santo Domingo, que es un relato proyectado no al pasado, sino al futuro, porque narra a partir de una situación que es la ocupación del Parque Mirador por el pulmón de la ciudad. Sí, una marejada de haitianos que ocupan el Parque Mirador, apoyados por ONG, apoyados por periodistas. Se produce una conmoción en todo el país, una conmoción en el gobierno, una conmoción en los habitantes del país. De inmediato todas las propiedades de la avenida Nacaona bajan brutalmente de precio, comienza la ruina económica de la nación, el parque se declara zona internacional, como habían querido los haitianos, y entonces los dominicanos se dividen en 3 grupos. Hay un grupo de dominicanos que entiende que la única forma de recuperar el parque es invocando la providencia, y van rezando, ¿verdad? Desde la Luperón hasta la Churchill, con el túmulo, con la Virgen, Sí, porque también hay una procesión aquí. Sí, en claro. Hay otros dominicanos que piensan ¿Y esto que es aquí? Que es el símbolo. El tambor de piel, el azotor, es el tambor haitiano de invocación de los muertos. Porque la pintura alude a un cuadro que a mí me impresionó mucho cuando yo era estudiante. Se llamaba La entrada de Cristo en Bruselas. Es un pintor expresionista, ojalá pudiera conocer su obra. Se llama James Ensor. James Ensor hizo ese cuadro, y yo estaba buscando a un artista que lograra hacer la traducción de cómo yo, viendo el cuadro de James Ensor, estaba viendo lo que ocurría en República Dominicana. Y entonces conversé con un artista, un gran artista haitiano que hizo el cuadro, Villers Charlot, y hizo un cuadro maravilloso, que es la portada del libro, que representa en el altar de la patria a el barón Samedi
y a su mujer, mamá Brigitte, que han llegado a Santo Domingo a reinar. Pero está ahí también el relato de que este Camaño Bueno, está en la, el relato, en la fortaleza, sí, Usama. sí, no, el relato está que están exactamente en la posición en que estuvo la foto de Camaño. O sea, es decir, hay una especie de compaginación. Es decir, ya no es Camaño quien está ahí, ahora que está ahí el Barón Sabdí. Entonces, hay una alusión simbólica de lo que podía ser el destino dominicano. Y bueno, en el relato eso es lo que está. Es decir, los dominicanos se dividen en tres: en los que creen que van a llegar por la vía divina, en los que creen que hay que rendirse, en los vendidos, llamámoslos vendidos, en los cobardes que huyen hacia el extranjero y en los patriotas que quieren luchar. ¿Estás tú? En Lo que esto, estoy yo. Y entonces el sábado pasado estuvieron en Asua Así es verdad. haciendo qué cosa, en una marcha. Estuvimos en Asua apoyando a la nación dominicana, los que todavía creemos en ella, ¿verdad? Yo creo que es un aspecto importantísimo, porque nosotros podremos tener todas las diferencias, pero hay una cosa que nos une, que no debería nunca separarnos, que es la continuidad histórica de la República Dominicana. Debemos, sobre todo, por encima de todo, ponerla de resalto, porque en el único lugar donde los dominicanos tienen derecho a vivir sin restricciones, sin visa, sin controles, sin estar quitándole el espacio a nadie, es en República Dominicana. Y yo pienso que eso se valora más cuando se está en el exterior. Yo creo que lo que están aquí a veces... Se ve más Sí. de lejos se ve más cerca. Los dominicanos que están fuera a veces piensan más en República Dominicana que los que están dentro. Y eso es una pena. Que todos deberían pensar y amar a República Dominicana con la misma intensidad, sin ningún tipo de resquemor. El país, sabemos que el mantener a la República Dominicana en su continuidad cuesta caro, pero es mejor pagar el precio que perderla para siempre. ¿Y cuál es tu criterio de lo que está haciendo actualmente el Instituto Duartiano con esas caminatas que se están desenvolviendo en varias partes del país? Yo creo que es ¿Qué muy bueno. fruto va a dar esa Yo creo que es muy bueno prerrogativa? porque su labor es defender la obra de Duarte, y Duarte fue quien dijo que entre dominicanos y haitianos no es posible la fusión. Si hay que usar a Duarte, hay que usarlo para defender su legado, para defender su pensamiento, para defender sus ideas, y no para usarlo para ponerlo al servicio de la destrucción del país, como han hecho muchos que quieren usar a Duarte para convertirlo en un pro-haitiano, cosa que me parece a mí que es una barbaridad. No entiendo. ¿Cómo un pro-haitiano? No. Duarte, no entiendo. Quieren usar a Duarte para decir que Duarte no se opuso a los haitianos. No. Duarte tuvo claro de que la soberanía nacional de la República Dominicana pertenece a los dominicanos. Pero eso fue confirmado cuando el capitán del barco que llevó a Duarte para Europa, que le dijo, Sí. usted es haitiano, y ¿cuál fue la reacción de La Duarte? reacción fue airada porque los haitianos tenían un criterio de exclusión de los dominicanos que no eran negros, esencialmente, porque viven en el negrocentrismo, y trataban a esos dominicanos como extranjeros. Y yo creo que lo que ha salvado a la República Dominicana, por lo cual el país ha progresado más que aquel otro país, es el hecho de la tolerancia racial y el no importar las trabas, los horrores que han destruido esa nación vecina. O sea, al país no le conviene traer los trebejos de la destrucción haitiana hacia nosotros y descomponer la vida dominicana. Yo pienso que lo que nos conviene es fomentar nuestra continuidad histórica, fomentar el desarrollo de la República Dominicana, recuperar el país,
recuperar los hogares infantiles, recuperar las El maternidades, los empleos, los hospitales, las escuelas, recuperar el registro civil y tratar de llevar el país cada vez hacia adelante. Entonces, la sexta república. Hacia la sexta república, pero de todo modo, hacia una república que sea una especie de compaginación, de amor y de reencuentro con la primera. Muy bien. Bueno, nos están haciendo la seña de que hemos concluido este hermoso programa de hoy, hablando de la dominicanidad, hablando con el protagonista de esa soberanía y de esa inmersión que tenemos que hacer de volver a la República Dominicana. Así es. Muchas gracias, Manuel Núñez, por Sí. estar aquí como siempre. Y a ustedes, amigos, será como siempre el próximo domingo, donde yo de nuevo les encuentro en otra opinión pública. Hasta entonces.